la contraofensiva ucraniana, la tan afamada contraofensiva ucraniana. Muchos medios señalan que está al caer, pero claro, estos medios yo me fío, la verdad es que bastante poco. Así que me gustaría saber vuestra opinión como conocedores al pie del cañón de lo que está ocurriendo en Ucrania. Lógicamente vuestras fuentes, pues ahí están. ¿Y qué pensáis, compañeros? ¿Habrá ofensiva ucraniana? ¿Será aconsejable? ¿No es aconsejable para Ucrania lanzarla? ¿Sería más conveniente destinar esas tropas a la defensa más que al ataque? Somos todo oídos. Es un poco difícil porque, según lo que yo creo y que Andrés comparte, Ucrania ya alcanzó lo que se conoce como el punto de culminación. ¿Qué es esto? El punto de culminación es el momento, hablando de la defensiva, ¿no? Es el momento en que la defensa ya no puede ser efectiva. O sea, puede seguir defendiendo por meses, pero esa defensa no te va a llevar a poder recuperar el territorio que está en disputa. Y tampoco tiene la capacidad de lanzar una contraofensiva capaz de cambiar la coyuntura estratégica de la guerra. Probablemente puedan lanzar una contraofensiva, pero esta no va a cambiar. Van a tener alguna victoria táctica o de carácter operacional, pero no va a ser una contraofensiva capaz de poner en riesgo el control ruso del territorio que poseen actualmente. Entonces, si la lanzan, yo creo que va a ser fundamentalmente en busca de un éxito político para presentarlo a sus patrocinadores o como una medida, pues, digamos, como se dice, como dice el dicho ese de la mejor defensa es el ataque, que no es en verdad un axioma militar, sino un dicho. Y que bueno, si no estás ya en condiciones de defender efectivamente, probablemente un ataque te pueda dar algunos dividendos, pero más que eso no creo. O sea, yo creo que sí va a existir una contraofensiva, pero no hay los medios suficientes para que sea de carácter estratégico, pues, ¿no? Estamos hablando dicen que hay aproximadamente 200 carros de combate entre lo que ha enviado la OTAN, que son fundamentalmente el Leopard 1, y lo que ya tenía Ucrania, y algunos cuantos carros exsoviéticos que han recibido, podríamos hablar de 200 tanques, y eso es realmente poco, ¿no? Todo lo que tendrían que liberar es poco. Así que yo creo que si existe esa contraofensiva va a ser muy limitada y probablemente solamente va a tener un carácter simbólico, porque no va a lograr cambiar la coyuntura estratégica, ¿no? Ucrania, para mí, ya llegó al punto de culminación en esta guerra, ¿no? Y más allá del punto de culminación, como decía Clausewitz, solamente puedes tener éxito por errores garrafales del enemigo, por una genialidad de tus generales o por el favor de los dioses. Nada más quedan. Bueno, Andrés, no sé si quieres añadir algo sobre estas interesantes reflexiones. Ah, no, claro, efectivamente puede darse la contraofensiva, especialmente después de primavera, una contraofensiva en dirección a Bakhmut o una ofensiva en dirección a Zaporilla, ¿cierto? Eh, Ucrania ha intentado o busca ganar más esta guerra, si es que se puede decir de alguna forma desde lo simbólico, ¿no? ¿Cierto? Que hundimos el Moscú, las tropas rusas se retiraron de la isla de las Serpientes, eso se vende como un acto simbólico para que precisamente ¿qué? No se pierda todo este apoyo que se le está dando desde la OTAN. Pero como ya citamos desde el artículo desde la RAND Corporation, pues este apoyo se ha visto que flaquea en muchas ocasiones. Al lanzar estas contraofensivas, al luchar al todo o nada por Bakhmut, precisamente se muestran como un estado que aún puede influir en la guerra a nivel estratégico, cosa que no se puede porque, pues, como hemos resaltado en varios directos, Ucrania necesita de medios masivos y un aparato industrial económico a su servicio para ganar la guerra. Si no lo tiene, efectivamente, todo esto quedará más allá de la anécdota de que hizo esto, como no lo venden los medios. Recuerdo cuando fue lo de la isla de las serpientes que lo vendían como la super victoria estratégica de Ucrania. Lo mismo puede pasar en caso de que se dé una contraofensiva en Bakhmut. Y citando un poco hablando de la contraofensiva en Bakhmut, hace
una semana salió un video en Slavian Gran, que es un Telegram, en el que un comandante ruso hablaba de que los ucranianos se estaban concentrando más o menos entre 60.000 y 80.000 tropas en 5 grupos tácticos que pretendían hacer lo que los soviéticos hicieron en Stalingrado, precisamente, atacar por los flancos y cercar a Bakhmut con las tropas rusas adentro. Sin embargo, imaginémonos que los ucranianos pueden lograr romper el frente ruso. Ya ahorita podemos hablar incluso un poco de las defensas que tienen los rusos en Bakhmut, pero la cuestión quedaría en cómo mantener esa fuerza en la ciudad, incluso estando más cerca de los rusos, acortando su línea logística y los ucranianos ampliándolos más, ¿cierto? En Bakhmut, algunos hablan de que puede ser una contraofensiva o bien una ofensiva que incluso llegue hasta Lugansk, eso es lo que han dicho, porque piensan que los rusos han sufrido 7 bajas a 1 con respecto a los ucranianos, cosa que pues carece de todo sentido. Sin embargo, consideran que puede ser posible, ya que creen que el sector de Bakhmut en los flancos principalmente está muy poco guarnecido por las tropas rusas. Además, no tenemos información de qué tan fuertes son las defensas rusas, por ejemplo, en el norte de Bakhmut en dirección a Soledar, pero resultaría muy incoherente que los rusos no hayan establecido defensas en profundidad en este sector, ¿cierto? Eso hablando de la contraofensiva sobre Bakhmut, que como ya mencioné, se centraría en que hay un imaginario en el que las tropas rusas en esta ciudad pues están peleando, como nos decía los británicos hace unos tiempos, con palas, ¿cierto? Cosa que pues es una percepción muy alejada de la realidad que se ve en el campo de batalla, porque como decimos, los rusos continúan avanzando, los ucranianos siguen mostrando en sus medios y los mismos occidentales cómo las tropas ucranianas en la ciudad misma están teniendo un gran desgaste. De hecho, hace poco en la DW salió en la W, ¿no? Que es un medio occidental, es un medio alemán, que los ucranianos se quejaban por la baja calidad de las armas y por qué les faltaban armas, ¿cierto? Entonces, como que es muy incoherente que los rusos la estén pasando peor que que los mismos ucranianos, cuando las mismas fuentes occidentales hablan de la situación real de las propias tropas ucranianas, valga la redundancia. Bueno, pues muy interesantes reflexiones y a mí me gustaría ahondar un poco más. Yo sé que os pido mucho mentalmente, o por lo menos yo siguiendo me exijo mucho mentalmente, pero ¿vosotros qué consideraríais que sería más interesante para Ucrania? ¿Lanzar una ofensiva hacia Zaporilla o hacia Bakhmut? Militarmente, ¿eh? No hablamos de deseos ni para sentarnos en la mesa de negociación, sino militarmente. ¿Qué, si vosotros fuerais el alto mando ucraniano, qué aconsejaríais hacer a Zelensky? Aunque bueno, Zelensky hará lo que quiera, ¿no? Pero ¿qué le aconsejaríais hacer? Yo creo que en Bakhmut, porque en Bakhmut, si recuperasen la ciudad con una contraofensiva, digamos, podrían hacerse fuerte en la ciudad y además una derrota rusa en Bakhmut podría ser vendida como un enorme éxito estratégico, ¿no? En cambio, en Zaporilla se podría crear lo que se conoce como una saliente. Cuando una fuerza avanza y avanza, digamos, chocando y destruyendo al enemigo, conforme avanza, se crean flancos. Y esos flancos son lo que se conoce como una saliente. Cuanto más profunda sea la penetración, mayor extensión tiene esa saliente y más vulnerable es. Entonces, si lanzan una ofensiva, incluso algunos hablaban de una ofensiva hacia Maritopol, que iba a partir el frente ruso en dos, eso tiene muy poco sentido, porque si tú lanzas una ofensiva de ese tipo, después no la puedes sostener. Necesitarías una cantidad de tropas enorme para sostener esa saliente que tú mismo produces, ¿no? Entonces yo creo que más aconsejable sería en Bakhmut, donde todavía estarían bajo el amparo, digamos, de la estructura urbana de la ciudad, ¿no? Si es que tuviesen éxito, claro. Y además tendría un valor mediático y político mucho mayor, ¿no? Una derrota rusa en Bakhmut después de tantos meses y después de todo lo que nos ha contado la narrativa occidental sería un golpe duro, ¿no? Así que creo que, a ver, si yo fuese el comandante ucraniano,
y tuviese que lanzar una contraofensiva, lo haría en Bakhmut. Intentaría recuperar la ciudad, ¿no? O sea, estamos hablando de... Yo no, en verdad, yo dentro de mi lógica, no, yo creo que ya perdieron la guerra, ¿no? Pero, bueno, si quieren seguir, si quieren lanzar una contraofensiva, tendría que ser allí. Andrés, ¿tú qué opinas? Bueno, yo reitero lo que dice Vicente. En Zaporilla se crearía una gran saliente, es más, entre dos grandes grupos muy bien suministrados de tropas rusas. Los rusos se aprovisionan desde Rostov y desde Crimea a través del puente Kerch. Como sabemos, este puente fue reconstruido, 2 meses ya estaba, 3 meses ya estaba de nuevo funcionando. Entonces los ucranianos básicamente se crearían un propio problema para ellos que los rusos bien aprovecharían. Y es que además en Zaporilla, según se ha notado, las defensas rusas son muy fuertes y además hay muchas tropas motorizadas inmóviles, como pasó precisamente en Gerson, que precisamente están allí para contraatacar en los momentos en que los ucranianos pues precisamente lancen su ofensiva, principalmente afectando su... Y es que es más, cuando se habla de esta ofensiva en Zaporilla, se cuenta que sería más allá de Melitopol, lo que sería una profundidad demasiado grande que viene entre estos dos grupos muy bien suministrados de tropas rusas, perfectamente podrían atacar de una forma muy efectiva. Como ya dije anteriormente y como dijo Vicente, lo más probable es que fuese en Bakhmut, ¿cierto? Y además, el discurso ese de que Bakhmut está siendo una picadora de carne no solo para no para los ucranianos, sino para los rusos. Escuchamos con Vicente hace un tiempo que los rusos perdían 7 tanques por 3 tanques ucranianos y que perdían 7 tropas, 7 veces más tropas, mientras que más que los ucranianos, lo cual resulta pues bastante incoherente, pero a partir de eso es que se basan que podría ser más fácilmente romper el frente ruso en Bakhmut. Y además, pues esta gente que defiende esto se ampara de fuentes como Oryx, que supuestamente toman las fotos en situ de las pérdidas rusas. Sin embargo, si nos basamos solo en Oryx para hablar de las pérdidas rusas y no tenemos en cuenta las ucranianas, pues estaríamos hablando pues muy fuera de lugar. Si uno revisa la misma Oryx, las pérdidas de equipos de artillería ucranianos son enormes, por eso es que piden tantas piezas de artillería. Y además, no hay que confiar totalmente en esas instituciones, porque el mismo Instituto de Varsovia, que es un instituto, un think tank en Polonia, resalta que pues Oryx tiene eh, como que maneja su discurso para ampliar o hablar principalmente de las pérdidas rusas. Si los ucranianos no hubieran sufrido las bajas que Oryx dice que no han sufrido, precisamente no estarían pidiendo a grito entero más tanques, más armas de artillería, más armas para la infantería, etcétera. Pero en situ, la situación pues realmente, hablando desde el lado ucraniano, pues Bakhmut sería como la apuesta más arriesgada. Si es que ignoramos todo lo que el sentido común y las fuentes independientes nos dicen sobre la situación real del ejército ruso, que no pelea con balas, que no está en una crisis operacional y que pues realmente tiene una forma de que defenderse. Claro, como resalto, desde el imaginario occidental se cree que pues los rusos están básicamente lanzando sus últimas tropas y sus últimos recursos. Bueno, pues muy interesantes esas reflexiones y a las cuales me gustaría hacer otra pregunta, lógicamente también porque veo que en el chat hay un clamor, ¿no? El